Adaluz, por favor, ¿me vas a ayudar? ¿Estás, Adaluz? Sí, ¿no? Sí, doctora, dígame. A ver, me vas a ayudar con los audios. Primero si se me escucha a mí y luego silenciar a los demás. Estoy escuchando Ya. ahorita celulares. ¿Ya? Por favor. Ya estoy grabando la sesión. ¿Ya? Igual si gustan lo graban ustedes, no sé. Bueno, mi nombre es Claudia Chalco. Yo soy médico radiólogo del Honorio Delgado. Estoy llevando docente de la Católica, docente invitado nada más. Estamos empezando un curso complementario, esperemos que nos vaya bien. El curso acaba en enero, se está haciendo súper rápido, solo son 36 horas. Ya más o menos las pautas se los he dado a su delegada, cómo va a ser esta primera práctica o este primer tema. Hoy día va a ser introductorio, va a ser corto. Yo hablo rápido, vamos a tratar de no hacerlo pausadito para que también entiendan. Tengo a los 11 grupos de 10 alumnos cada uno, son 110 alumnos, con su alumno agregado hoy día más. Creo que ya estamos todos, ¿no? Las pautas están hechas, su delegada ya les ha informado cómo vamos a trabajar. Práctica realizada, práctica evaluada. Son 18 sesiones, sí, de las cuales 17 son evaluadas, ¿no? 12 sesiones valen 1 punto y las otras valen 6 puntos. Son 12 sesiones y 6 puntos. En total de los 20 puntos. Todo examen son 10 preguntas que las va a hacer a través del Blackboard. Vamos a ver cómo entran todos. ¿Sí? Espero que los agregue la señorita de informática. Y va a ir sumando. La nota del examen, porque me van a pedir 3 notas finales. La nota de este examen que se va a sumar, el jueves, por ejemplo, dan un examen. Solo vale 1 punto. ¿Ya? Ese solo parece que no valiera nada, pero es un solo que si ustedes no dan, y es una falta. Y si son 3 días que no dan, son 3 faltas. Y 3 faltas es fuera de curso. Entonces yo voy a ingresar, me va a dar la molestia de ingresar la asistencia de toditos. De revisar quién está faltando. Si no ha dado examen, esa es tu asistencia. Y eso lo voy a poner en tu registro. Si al final vas a reclamar algo, 3 faltas es fuera de curso. No tienes nada que reclamar. Esa es una nota. Segunda nota es las intervenciones orales. Tercera nota son las exposiciones. Cada grupo va a tener a partir de la sesión, después de que hagamos las básicas, que hagamos tomo, rezo, ecografía y rayos X, vamos a hacer una más de toras, donde vamos a hablar de la terminología de Fleischner. Vamos a empezar ustedes a exponer como grupo. Lo que yo voy a hacer es escucharlos, modularlos, resolver dudas, ¿no? Entonces, van a preparar, los 10 alumnos van a preparar la exposición y yo ese día voy a llamar al azar. Entonces, si salqué no sé, me ocurre a Karina. Karina sale, presenta su diapositiva. Si han hecho la misma diapositiva entre todas, no hay problema. Pueden preparar una diapositiva de todos. La idea es que quien expone tiene que dominar el tema. Ahí se va a evaluar dominio del tema, fluidez, ¿sí? Y se pregunta. Y esa es tu nota individual de exposición, no es nota grupal. Cada uno se va a defender. Que ustedes se ayuden, hagan la exposición entre todos, no hay problema. Está bien, pero cuando tú expones es tu nota individual, ¿sí? Y a los otros 10 les voy a tomar lección oral del tema. O sea, voy a preguntar y eso es tu intervención oral. Entonces te voy a preguntar, estamos haciendo, no sé, se me ocurre neumonía. Voy a decir, ¿qué es una neumonía? Fulanito, ¿no? Entonces fulanito me respondió bien, quedó la pregunta. Si no, voy a seguir pasando a los alumnos. Y luego voy a ir a los demás 100 alumnos que faltan. Esa es mi manera de llamar asistencia. Si te llamé, no estabas, ya es falta. Si te llamé y no escuchaste la pregunta, no estás atento o no estás, es falta. Entonces, 3 faltas es fuera de curso. ¿Sí? Entonces, de ahí salen sus 3 notas. Al final, la de Blackboard va a ser la nota del examen. La nota de intervención oral, yo me voy a dar el trabajo de en cada sesión colocarte tu punto. Mínimo por sesión tienes que hacer 2 puntos. ¿Ya? Siquiera 2 puntos para que te pueda servir para subir tu nota. Todos tienen 20.
pero si dejas de estar, vas quitando. ¿Sí? Igual tu intervención oral. Voy a evaluar, hemos dicho varios puntos. Entonces, tu nota individual, cuando expongas, vas a tener tu nota. Si ha habido dominio del tema, 5 puntos. Si ha habido la exposición, 5 puntos. Si ha respondido, 5 puntos. ¿Sí? Y así 20. Pero si no, vas a tener tu 11, tu 5, no sé. ¿No? Y al final, si has sacado 5 en tu exposición, tu 5 va a ir en tu nota final. Esto no se promedia con nadie. Tu otra nota es la intervención oral y tu otra nota es tu examen. ¿Ya? Entonces va a ser sus notas. Es más, sus notas de exposición voy a subirlos inmediatamente para que ustedes vayan viendo su nota de exposición en el Blackboard y ya se van sumando, aparte de su nota de exámenes, cuánto ya va sumando. Voy 3 puntos, voy 4 puntos, voy 15 puntos, en una nota, pues son 3 notas finales. ¿Ya? Trabajos son sus exposiciones. No les voy a dejar más. ¿Alguna duda? Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Ustedes ya son médicos, ya no les falta nada. Nos vamos a cruzar acá en el hospital. Tienen que pedirme las cosas correctamente. ¿Ya? ¿Cómo se debe pedir un estudio adecuado? Por lo menos entender una placa, ¿no? Entender por qué lo pido, qué es lo que busco, qué es lo que quiero encontrar. Con que ustedes me sepan interpretar un artículo o exponer un artículo, tengo. Si me dominan terminología médica, tengo. ¿No? Entonces, no van a salir radiólogos. Eso me estoy metiendo en mi cabeza. No van a salir radiólogos. Van a salir con conocimientos básicos de radiología. ¿Sí? Pero el tema es bien amplio. Pero eso vamos a tratar de hacer. ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo? Queja, murmuración. Hablen ahora o callen para siempre. Son 3 faltas fuera de curso. Adaluz, ¿estás? Doctora, una pregunta. ¿Las tardanzas también valen? ¿Cómo? ¿Valen las tardanzas o no valen? Sí, se acepta tardanzas, pero una tolerancia puede ser 20 minutos, no más. Ya media hora. Por ejemplo, yo ahorita me acabo de conectar, pero porque mi internet está muy lento y recién me ha dejado conectar. No sé si vale mi asistencia o no vale. No sé. No, sí vale. Como hemos dicho, una tolerancia de 30 minutos, yo pienso que todavía es aceptable, ¿no? Y después de 30 minutos, porque voy a pasar 30 minutos y te llamo y no estás, ya es falta. Ahora todo se justifica, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo, ahorita estoy en el hospital, no tengo internet. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Compartiendo mi internet. Y si se me fuera, tengo que poner megas, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo resuelvo el tema. No, en mi casa, por ejemplo, entra difícil el internet, pero ya tengo que ver dónde voy, qué hago, ¿no? Una vez, 2 veces puede ser, pero todo el tiempo no, tienes que, o cambiar de proveedor, finalmente, ¿no? Entonces, se puede ver eso. Entonces, todo es conversable. Si pasara algo, no sé, se murió alguien muy cercano, tampoco soy loca, ¿no? De obligarlos a hacer una clase cuando no hay ánimos, ¿no? Me justificas la falta, yo te justifico la falta, te pongo falta justificada, tampoco te pongo asistencia, te pongo falta justificada y no te la cuento como falta, ¿no? Está justificada. Entonces, todo hablando se arregla todo. Entonces, yo entiendo, porque yo también soy estudiante como ustedes, ¿no? Entonces, todo se puede manejar. Entonces, empezamos, ¿sí? Doctora, un segundo. Hay personas que están levantando la mano. Chicos, pregunten nomás. Sí, chicos, yo no miro sus manitas. Por eso, Adaluz, por favor, te pedí que Sí. míramelo también eso. Tú modula, dime Ya, quién. chicos, pregunten. Andrea habla. Andreita. Doctora, yo quería preguntarle si es que hay un examen final o son las notas promediadas de los pasitos. Va a ser las notas promediadas de los pasitos. ¿Ya? Gracias, doctora. Suma eso. Tenemos que acabar algo que no mencioné, la última semana de enero. La última semana de enero, si es que, digamos, has jalado, porque puedes jalar en tus notas, te voy a dar la opción de recuperar, tanto de exposición, tanto como de intervención oral, o como nota de los pasitos. Entonces, de esos pasitos que ustedes están mencionando, voy a tomar un examen, pero un examen, no sé si voy a tomar 20 preguntas, porque no, y ese es sobre tu nota,
Intervención oral, puede tomar 10 preguntas, intervención oral, con testigos. Tu nota, segunda nota, si jalas en esa. Y la tercera, ¿no? Entonces puede ver en cuál sustituimos. ¿Ya? Mili. Ya, doctora. Doctora, buenas tardes. Quería hacer una pregunta con respecto a las exposiciones. Del grupo solo expone una persona y el resto que va a dar la lección oral del tema, ¿esa nota de lección oral también le va a contar como nota de exposición? Porque si no, solo una persona tendría nota de exposición, si es que se considera como intervención. A ver, el que expone tiene nota de exposición, ¿sí? Y también le voy a preguntar como nota de intervención oral. A los otros 10 voy a preguntar nota de, no de exposición, sino de intervención oral. ¿Sí? Esa es su nota de ese día. Por eso digo que ese día pueden sacar sus 2 puntos de ahí. Y al azar voy a llamar a todo el grupo porque todos tienen que dominar todos esos temas de ese día. No de memoria, ¿no? Pero al menos leerlo. Si lo has leído y lo estás escuchando, y si vas a dar tu examen, y si vas a tener tus hojas a la mano, rápido lo vas a encontrar. Yo voy a dar 1 minuto de tolerancia por pregunta, ¿no? Ok, gracias, doctora. Sí, mi pregunta más era, el resto de personas del grupo, ¿de dónde va a tener exposición, la nota de exposición? Ah, ya, van a ser 11 sesiones. 11 sesiones más de exposición. Entonces, la siguiente clase, al mismo grupo, va a tener otro tema de exposición. Igual al azar voy a sacar de eso, al que ya ha tomado, tiene nota de exposición, ya no lo llamaré. ¿Sí? Y Ok, entiendo, el doctora. segundo grupo va a tener su nota de exposición de ese segundo tema. Está bien, muchas gracias, doctora. Doctora, Buenas una última tardes. pregunta. ¿Cuánto deben durar las exposiciones? También para que los chicos podamos exponer todos los grupos, ¿no? Y no se expandan mucho. Claro, aproximadamente 10 minutos por pregunta, pero consideren que hay temas grandes, ¿no? Hay temas grandes. Por ejemplo, neumonía es grande, la atelectasis es grande. Hay que tratar de ahí hacer un resumen, ¿no? Porque, a ver, normalmente cada hora son 45 minutos. Ahora vamos a ver, ponte tórax a ver, 90. Si estamos dividiendo, hora y media, ¿no? Si son 2 horas nada más, y 2 horas académicas son 90 minutos, o sea, 10 minutos. Y esto, nos tiene que dar opción para el examen también. Y el examen es finalizando la práctica. Doctora, entonces, buenas tardes. ¿Todos los días se exponen los 11 grupos? O sea, todos los días que nos toque clases. Sí, Eh, Tal vez mediante la delegada una sugerencia se pueda dosificar bien el tema del tiempo y si el grupo que está exponiendo no terminó, pero el tiempo ya es lo justo, acaba ahí. Se lo comentaba porque en cursos pasados algunos grupos iniciales se extendían y para los finales ya ni llegaban a exponer. Varios grupos no hemos claro. expuesto. Ahí tengo que ver cómo es que ustedes como grupo sintetizan el tema. Lo tienen que hacer coquito, súper básico, súper elemental, ¿no? Por ejemplo, si lo hacen bien, o sea, para el grupo, les puedo poner su punto de intervención oral y solo les hago una pregunta, ¿no? Entonces tengo que ver eso, en capacidad de, ¿cómo se diría? De síntesis, ¿no? Entonces por eso tienen que trabajar ustedes como grupo y apoyarse los 10 para hacer la exposición. Tratar de hacer como ya mencionó, 10 minutos. Si se quedaron sin exponer, yo ya puse preguntas de toda la exposición. ¿Entienden? Como yo les voy a dar los temas, yo en la semana, yo tengo que leer el tema, si es que no lo he leído, y sacar mis preguntas de toda la exposición. No voy a sacar preguntas de la primera, por si acaso llegaron a la mitad, solo hasta la mitad. No, yo voy a sacar lo más importante de toda esa revisión del tema. Lo básico, no voy a tirarme los pelos también, ¿no? Entonces voy a tratar de eso, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener capacidad de síntesis y tratar de hacerlo en 10 minutos. Son 11, son 110 alumnos, o sea, es un montón. ¿Ya?
Entonces, a 10 minutos se corta. Doctora, una consulta. ¿Y cuándo empezaríamos las exposiciones? ¿El jueves es el día del examen y la siguiente semana sería? ¿O ya el día No, jueves no, no. empezamos con la Vamos a primera? hacer, le he hecho una lista a su delegada de los temas que vamos a tocar. ¿Ya? Sí, Entonces, doctora, yo ya les dije eso por el grupo de WhatsApp. Les he dicho que es a partir de la séptima o la sexta, me parece. Ahorita si quieres te lo reenvío, Paul. ya. Ya, Entonces, gracias. como hemos dicho, la primera, que hoy día es introducción, no hay examen. Ya, la segunda y tercera es rayos X. Uno es para ver rayos de tórax y el otro, uno rayos X nada más. Otro es tomografía, otro es resonancia, otro es ecografía. Hasta la séptima es tórax, donde hacemos Fleischner. A partir de la 8, que es tórax, ahí empiezan las exposiciones para adelante. O sea, la sesión 8. ¿Ya? Entonces, más o menos a la 1, 2, 3, la cuarta semana empieza. ¿Ya? Ya. Un minuto, por favor. Están bajando las tres, creo que se han quedado con todavía. Sí, porque no hay pacientes. Todos están ahí. No, pero yo no he avisado. Ana, pregúntale a ver. Yo le he dicho a la chica, vale, si yo le he dicho que baja no para pero es que ellos han quedado, no sé cómo han quedado, voy a preguntar a David, ya, como es que doctora, están bajando todos los días están bajando a la misma hora. Pero ahorita, por ejemplo, el señor Ángel es el que sabe eso. Yo le he dicho ya, ¿sabes qué? Si ya le he dicho 3:30 máximo, a las 3:30, pero no está bien que está llamando. Entonces reprogramen. Que ya hay pacientes abajo, deben bajar. Ya, pero es que ellos avisan, ellos llaman para coordinar antes. Por eso, toda la llamada. Y ellos le han dicho a partir de 3:30. Pero yo le digo 2 horas me pague porque 2 tarde y media. Pero de ahí se quedan abajo 3 horas completitas. Si bajan a las 2 hasta las 5. Si bajan a las 3 hasta las 6, si bajan a las 3 hasta las 6, pero que respeten las 3 horas. Sí, así que... ¿Cómo que yo lo veo en la ciudad? Ya no hay paciente. Igual converso con el señor Ángel. ¿Ah? Igual converso con el señor Ángel. No sé si habrán cambiado eso, pero bueno, yo lo dejo ahí. Lo dejo, no me dejo. Yo le pregunto más tarde. No, yo tengo problemas con el doctor hoy por estar defendiéndolos a ellos. Va a salir trasquilado. Pero no, mejor no le he dicho nada. Igual pregunto, por mi cuenta. No, mejor así. Ya, disculpen. Ninguna duda más, ¿no? Doctora, disculpe, una pregunta. Sí. Quisiera saber, lo que no he entendido bien es que después, cuando ya exponemos en lo que sería la 8ª sesión, todos los grupos hacemos un mismo tema. No. Cada grupo tiene un tema diferente. No vamos a repetir temas. O sea, por ejemplo, tórax, un grupo va a exponer neumonía, otro va a exponer atelectasia, otro va a exponer, se me ocurre, derrame pleural, ¿no? Entonces, cada grupo va a tener un tema diferente. ¿Ya? Cambiando cada sesión el tema principal y para cada grupo un subtema distinto. Es un tema distinto. Muchas gracias, Entonces, doctor. la siguiente sesión va a ser mediastino, la otra es cardiovascular, la otra es mama y abdominal, y así cada tema, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, entonces empezamos ya con imágenes diagnósticas. Ninguna duda más, ¿no, Ada? Todo claro. No, doctora, sí, ya está todo bien. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar. Es introductorio nada más. El día jueves vamos a hacer rayos X.
la práctica directamente de rayos X. Vamos a hablar de densidades, de cómo se lee una placa, cómo es una placa, cuáles son las proyecciones, ¿no? Proyecciones, cuáles son las radiografías complementarias. Vamos a ver todo eso, ¿ya? Vamos a leer placas, vamos a reconocer estructuras el día jueves. Su examen viene de eso, ¿ya? Entonces empezamos con, esto solamente es introductoria. La sesión de hoy día va a ser relativamente corta, normalmente son 45 minutos académicos, o sea, en 90 minutos llevamos más de 20, pero igual va a ser corta, pesado. Yo acabo de hacer clases con los alumnos de octavo semestre, ya, y no almorzado, así es que terminemos tempranito, ya, cosa que se van haciendo ideas. Entonces, hoy día lo que vamos a ver son imágenes diagnósticas. Las imágenes diagnósticas son el conjunto de estudios que mediante la tecnología se van a obtener y procesar imágenes del cuerpo humano. Acuérdense de que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, imagenología es imaginar, ¿no? Porque tú vas a reconocer estructuras, pero si no tienes idea de cómo es la física, no vas a poder eso, ¿no? Reconocer estructuras. Entonces, la imagenología es el estudio obtenidas del cuerpo humano y la tecnología para su obtención y procesamiento. La principal función que tiene estas imágenes diagnósticas es proporcionar al médico la información necesaria para hacer un diagnóstico de una enfermedad y así valorar la respuesta al tratamiento. Entonces, radiodiagnóstico tiene como principal objetivo la obtención de imágenes de calidad suficiente para el diagnóstico con la menor dosis posible, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo que son los rayos X. Los rayos X han sido descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen, ya quien la descubrió accidentalmente un 8 de noviembre de 1895. ¿Sí? Cuando experimentó con un tubo que estaba al vacío, un tubo de rayos catódicos cubiertos con papel negro y que estaba en una sala oscura, ahí él observó que en una pantalla de platino cianuro de bario, esta se iluminó. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que emitió luz fluorescente. Además, miren esta mano, es la mano de su esposa, que es la Marie Curie, que es el mano de la señora Röntgen, que es la primera radiografía que se realizó el 22 de diciembre de 1896, lo que sirvió para demostrar el poder de la penetración de los rayos X. Este experimento o este hallazgo, el primero accidental, les valió el premio Nobel en 1901. ¿Sí? Entonces, esa luz fluorescente finalmente eran los rayos X. Entonces, los rayos X, ¿qué son? Son radiaciones electromagnéticas iónicas penetrantes con alta frecuencia y menor longitud de onda. La utilidad de las radiografías para el diagnóstico se debe a la capacidad de penetración de los rayos X. ¿Ya? Tiene varias indicaciones. Primero, el estudio del sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, gastrointestinal, urinario y cardiovascular. Contraindicaciones, tiene riesgo teratogénico y carcinogénico. Y hay efectos de la radiación, pueden ser determinísticos o no estocásticos y estocásticos, que esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Luego, tenemos como otro estudio, tenemos a la tomografía. En el caso de la tomografía, fue descubierta por Sir Geoffrey Hounsfield, que eso fue en julio de 1972, en el cual él publicó en una revista británica de radiología, él publicó y ahí describió una técnica basada en los rayos X llamado tomografía, ¿sí? Que utilizaba métodos matemáticos de Corman, que había desarrollado esto una década antes, ¿sí? La tomografía lo que buscaba era superar las limitaciones que se encontraban en la radiografía convencional, ya que tenía la imposibilidad de mostrar tridimensionalmente
las estructuras por la interposición que había de las mismas estructuras. Los rayos X tenían limitada capacidad para distinguir tejidos blandos y tenía la imposibilidad de cuantificar las densidades de los tejidos. Entonces, el primer tomógrafo o el primer escáner estaba desarrollado ya que contaba con baja resolución espacial, tenía una matriz de 80 por 80 píxeles y tardaba hasta 9 horas para cubrir un cerebro. Con el pasar de los tiempos se han diseñado diferentes modelos de tomografía y esto se traduce en generaciones. Eso vamos a ver en generaciones tomográficas. Entonces, un escáner de tomografía va a constar básicamente de un tubo de rayos X y una corona de receptores o conjunto de receptores que van a recibir la radiación en dosis de rayos X, pero mucho más elevada, ¿sí? Que van a girar juntos y enfrentados alrededor del paciente, ¿no? Entonces, la tomografía lo que va a hacer o va a permitir la obtención de cortes o secciones de un objeto, va a permitir una rápida evaluación de múltiples sistemas o va a permitir la adquisición volumétrica de datos anatómicos, ¿sí? Ya cuando hagamos tomografía vamos a hablar de las partes del equipo, ¿no? Entonces, ¿en qué difiere la tomografía de los rayos X? Va a diferir en que va a adquirir una imagen axial en escala de grises, lo que elimina el problema de superposición de estructuras que dijimos que era una limitante de la radiología, ¿no? Y va a tener una sensibilidad para detectar sutiles diferencias en la atenuación de rayos X, que es al menos 10 veces superior al logrado en la radiografía, ¿sí? Esto es una radiografía una tomografía de cerebro. Entonces vamos a hablar de unidades Hanfield, de los cortes, de las ventanas tomográficas. Aquí vemos una ventana parenquimal porque veo parénquima y aquí dejo de ver eso y veo huesito. Es una ventana ósea, ¿ya? Entonces vamos a aprender a reconocer, a mirar. La resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico que ha sido surgida en 1946 y sus creadores fueron estos dos físicos, Edward Purcell, que era de la Universidad de Harvard, y Felix Bloch, de la Universidad de Stanford. Gracias a este descubrimiento, ellos obtuvieron el premio Nobel en 1952. ¿Ya? En un principio el método fue aplicado a objetos sólidos, pero en 1972 Latterburg en Nueva York se dio cuenta que era posible utilizar esta técnica para producir imágenes, ¿no? Llegando a probarlo en seres humanos. Pero miren el primer equipo de resonancia en 1979 se fabricó así, ¿no? Donde era un equipo de la edad de piedra, ¿no? Sí, recontra grande. ¿Ya? En los componentes del equipo está el imán, está un imán, un gran imán, un sistema de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, la resonancia magnética es una técnica que consiste en la obtención de imágenes detalladas, eso es lo más importante, imágenes detalladas de órganos y tejidos internos a través del uso de campos magnéticos, que se utiliza, como les dije, los imanes y las ondas de radiofrecuencia y además una computadora para la producción de imágenes. ¿Qué indicaciones tiene una resonancia magnética? Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurológicas y las enfermedades del sistema musculoesquelético. Tiene muchas ventajas, ¿no? Las ventajas, como que no utiliza radiación ionizante, permite cortes muy finos e imágenes detalladas, logrando observar estructuras anatómicas no apreciables con ningún otro estudio. Permite la adquisición de imágenes multiplanares. Contraindicaciones, casi no tiene contraindicaciones, pero pacientes que tienen prótesis cardíaca o dispositivos cardíacos pueden producirles, se bloquea el aparato y se puede morir el paciente, ¿no? En el caso de implantes cocleares, prótesis valvulares cardíacas, puede haber cuerpos extraños metálicos en lugares de riesgo vital, en el ojo, por ejemplo, ¿no? Hay contraindicaciones relativas, el embarazo, la claustrofobia severa, la obesidad mórbida
y algunos tatuajes externos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una resonancia de columna, que es un corte sagital en un T1, miren, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, y en un T2 se ve hiperintenso. Entonces, la terminología es diferente. En la tomografía hablamos de densidades y en resonancia de intensidades, ¿no? Entonces, hipo, más oscuro, hipointenso, isointenso, igual que el tejido adyacente, y blanco, hiperintenso. Por ejemplo, acá, esta lesión se ve hiperintensa y esta lesión se ve hipointensa, ¿ya? Luego tenemos la ecografía. Aquí lo que tenemos que recordar, aunque no es tan importante igual que los otros, en lo que es la historia, tenemos que Lázaro Spallanzani en 1700 va a descubrir la existencia de estas ondas, ¿sí? Esto es gracias a este animalito que es el murciélago, ¿no? Que ven las ondas sonoras y en base a eso se trabaja. Entonces, en la primera mitad del siglo XIX, Andreas Doppler presenta un trabajo sobre el efecto Doppler, ¿no? Que va a observar ciertas propiedades de la luz en movimiento. En la segunda mitad del siglo XIX, los hermanos Pierre y Curie descubren las propiedades de algunos cristales como el efecto piezoeléctrico. Eso también vamos a ver cuándo de ecografía. Partes del equipo. Este es el primer ecógrafo que se realizó, en la cual se sumergía al paciente en alta agua, ¿no? Y el paciente no tenía que moverse para poder obtener imágenes, ¿no? De esto a lo actualmente es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, la ecografía se va a definir como una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, que se van a originar por la vibración de un cuerpo elástico, que es el el cristal piezoeléctrico que se encuentra en el transductor, que son los de cuarzo, y van a ser propagados por un medio material, como en los tejidos corporales, cuya frecuencia supera la del sonido audible en el humano. Son ultrasonidos, son altos sonidos, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos introduciendo con rayos X, tomografía, resonancia y ecografía. Entonces, ahora vamos a hablar de los rayos X. Vamos a ahondar un poquito más en los rayos X, vamos avanzando eso para que el día jueves ya hablemos más fluidamente, ya no nos quedemos en esto de estar hablando de historia, que esto solo sirve ahora por si no entra en el examen, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que los rayos X fueron descubiertos por Röntgen, ¿no? Quien descubrió los rayos X de forma accidental. Ahí tenemos la mano de la esposa de Röntgen, en la que demostró el poder de penetración de los rayos X, ¿no? Entonces ya hemos dicho que los rayos X son radiaciones electromagnéticas ionizantes, muy penetrantes, con alta frecuencia y menor longitud de onda. Recordar que los rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas, que se van a diferenciar por su frecuencia y su longitud de onda, ¿no? Entonces, debido a su pequeña longitud de onda, tienen la capacidad de interacción con la materia. Entonces, a menor longitud de onda, mayor es su energía y poder de penetración, ¿sí? ¿Por qué es importante las ondas electromagnéticas? Porque pueden transportar, o es su forma de transportar energía por el aire, ¿no? Por eso se habla de que es radiación ionizante, ¿ya? Entonces, tiene alta frecuencia y menor longitud de onda, cerca a los rayos gamma. ¿Okay? Para entender los rayos X debemos de conocer los componentes del equipo de rayos X. Tenemos la parte más importante, que son los tubos de rayos X, el generador de rayos X, el panel de control, la mesa de exploración y el buque. Luego vamos a hablar de las placas y los chasis. Entonces, el tubo de rayos X es la parte más importante porque es el emisor de la radiación que proporcionará la imagen. Luego tenemos el generador del equipo, que contiene transformadores y rectificadores.
Luego tenemos la mesa de exploración, ¿no? La mesa de exploración. También tenemos el parante, ¿no? Aquí en ambos tenemos que conocer lo que es el buki. El buki está debajo, donde se guarda el buki o la parrilla antidifusora, ¿no? Donde se va a alojar el receptor de la imagen, o sea, el chasis, ¿sí? Hay dos bukis, el de mesa y el mural, ¿sí? En el buki lo que va a hacer es disminuir la radiación dispersa que incide en la placa radiográfica, ¿sí? Luego tenemos el receptor de imagen, que son estos chasis, ¿sí? En un equipo convencional son los chasis, ¿no? En los otros equipos ya actuales de digitálicos puede haber, o los que se están convirtiendo, puede haber chasis con fósforos fotoestimulables, CR o detectores planos, ¿sí? Luego tenemos los colimadores. Los colimadores están cerca al tubo de rayos X. Son dispositivos restrictivos para el haz que lo conforman para evitar cuánto de rayos X va a salir. Y luego también tenemos el panel de control o consola de control. Desde ella se va a seleccionar los parámetros radiológicos. Aquí voy a ver el kilovoltaje y el miliamperaje, ¿sí? Solamente para recalcar que aquí en los colimadores se va a situar la salida de los rayos X y sirve para limitar el área necesaria a radiar. Entonces lo que va a hacer es determinar el tamaño que se va a irradiar o el tamaño del campo. Lo que va a hacer es mejorar el contraste de la imagen. Entonces, a menor tamaño de campo, menor radiación dispersa, menor dosis del paciente. Entonces, para eso es el colimador. Luego tenemos, ya hemos hablado de los chasis o receptores de imágenes, en los cuales, dentro del cual va a tener una placa de rayos X que es en base de acetato de celulosa o poliéster. Estas placas en los equipos convencionales están recubiertas por una emulsión fotosensible que son cristales de bromuro de plata, ¿no? Ya. Luego tenemos el tubo de rayos X. El tubo de rayos X, como ya dijimos, es la parte más importante del equipo de rayos X. Es donde se generan los rayos X. El tubo de rayos X, así como lo vemos acá, es una ampolla de cristal que está al vacío, ¿sí? Que además esto tiene una envoltura metálica, ¿sí? Tiene una coraza. La ampolla de rayos X se encuentra en el interior de una carcasa o coraza de protección. Esa coraza de protección tiene dos funciones, una protección radiológica y una protección eléctrica. La protección radiológica se da porque esa carcasa está envuelta por un plomo. Es un plomo, es un material que lo reviste. ¿De qué? De plomo. Lo que va a hacer es disminuir la radiación de fuga. Luego, otra función que tiene es que es la protección eléctrica, que actúa como aislante eléctrico. Entonces, tiene ahí una sustancia refrigerante, porque los rayos X se van a liberar la mayor parte en calor y una pequeña parte en energía. Esta ampolla de cristal al vacío, tiene dos partes, un cátodo y un ánodo. El cátodo, que es la porción negativo, tiene un filamento. Finalmente, el filamento es de tungsteno toreado, es un tungsteno que va a soportar altas temperaturas, ¿sí? Entonces, aquí en el filamento es una corriente que lo va a atravesar, de tal manera que los electrones a nivel del tungsteno, de la capa externa de ahí, de los átomos del filamento, son expulsados. Esa es una emisión termoiónica, ¿sí? Y el ánodo, que está en el otro lado, que es el positivo, es la zona donde se van a impactar estos electrones. Y ahí va a tener una zona, un blanco, una diana, ¿sí? Aquí
tiene varias funciones, como la del conductor eléctrico, donde recibe los electrones emitidos por el cátodo y los conduce hasta los cables conectores y otra vez regresa a la sección de alta tensión del generador. Tiene un soporte mecánico que va a soportar o va a agarrar al blanco y un conductor térmico. También esta parte del ánodo está cubierto por tungsteno, ¿no? En realidad es cobre cubierto de tungsteno. En el caso de la mamografía, tiene molibdeno y rodio, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, a nivel del filamento del cátodo, ya hemos dicho que hay una corriente de filamento, tiene un efecto termoiónico, o sea, hay un aumento de la corriente. Entonces, va a haber una corriente de tubo, donde va a haber una cantidad de electrones que van a proceder del cátodo, que es esta zona que ya les había dicho, y se van a desplazar hasta el ánodo para generar rayos X. ¿Sí? En el filamento, estos electrones de carga negativa se van a repeler y tienden a formar una nube o carga espacial. ¿Sí? Cuando los electrones van a chocar con los átomos del metal a nivel de este blanco o de la diana, van a interaccionar con ellos y van a transmitir o transferir energía cinética al blanco, donde va a dar lugar a emisiones energéticas diferentes. ¿Cuáles son estas dos emisiones energéticas? En forma de calor o en forma de radiación. El calor se va a ver como radiación infrarroja, que es el 99%, que se va a dispersar. Y solamente el 1% se va a convertir en radiación. ¿Cómo así? Cuando el electrón que viene del proyectil va a interaccionar con un electrón de una capa interna del átomo blanco, o sea, de esta zona o de la diana, ¿sí? Esta interacción va a ser suficientemente violenta, muy fuerte, como para ionizar el átomo blanco y se va a producir la radiación. Entonces ya hemos dicho que la gran parte se va a convertir en calor. Por eso es que tiene la coraza, que tiene un efecto refrigerante, tiene una protección eléctrica porque también actúa como aislante térmico, ¿sí? Entonces aquí es donde se producen los rayos X. Entonces ya hemos dicho que los electrones viajan, ¿no? En un número y una velocidad del cátodo hacia el ánodo. Aquí tenemos dos términos, el kilovoltaje y el miliamperaje. El kilovoltaje, llamado también potencial eléctrico, es la tensión, ¿no?, que el generador va a establecer entre el cátodo y el ánodo. Es la velocidad de electrones acelerados, diferente al miliamperaje, que es la corriente del tubo, o es la cantidad de electrones, o es el número de electrones que se desplazan por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, a mayor kilovoltaje hay un mayor haz energético, entonces hay mayor penetración. A mayor kilovoltaje, el contraste entre las densidades va a disminuir. Si la placa tiene mucho kilovoltaje, la placa se va a ver negra, se va a ver quemada, la voy a ver negra. No puedo diferenciar entre qué sé yo, ver hueso, ver pulmón, puedo ver corazón, no distingo, todo está negro. Entonces el contraste de las densidades disminuye. En el miliamperaje, que es el número de electrones, a mayor miliamperaje va a aumentar el número de electrones, entonces va a aumentar la cantidad de rayos X. Entonces, a mayor miliamperaje, la dosis de radiación va a aumentar. ¿Cómo influye en la placa? El que influye en la placa o en la calidad de la placa es el kilovoltaje. En cambio, el miliamperaje solamente tiene que ver en el brillo, pero no influye en la calidad de la placa. ¿Bien? Entonces, ahora que ya sabemos cómo se forman los rayos X, tenemos que entender cómo se forma la imagen. ¿Ya? Igual vamos a repasar esto el día
jueves porque también me venir algunas preguntas de acá, sobre todo kilovoltaje, miliamperaje, ¿no? Que es lo que tienen que saber, reconocer cuando una placa está quemada, cuando está blanda, porque si no cumple con criterios de calidad de esta placa, no voy a poder informarla, ¿no? Si está muy quemada, dejo de ver patología existente. Si está muy blanda, voy a ver más patología de la que hay y no tiene, ¿no? Entonces, para hablar de la formación de la imagen, tenemos que recordar que la radiografía tiene como objeto la obtención de imágenes bidimensionales de las estructuras de interés. Entonces, en la formación de la imagen, tienen que intervenir dos cosas acá, el efecto fotoeléctrico y la dispersión de Compton. El efecto fotoeléctrico consiste que cuando un fotón interactúa con un átomo, va a transferir toda su energía a un electrón de otras capas internas, ¿no? Entonces, cuando se produce una interacción por el efecto piezoeléctrico, el haz pierde un fotón que no llega al sistema de imagen. Y la dispersión de Compton consiste en que el fotón no es absorbido, sino va a estar dispersado con un cambio de dirección y una pérdida de energía. Entonces, en el efecto fotoeléctrico, el haz pierde un fotón que no llega al sistema de imagen. Y en la dispersión de Compton, el fotón no es absorbido. En el fotoeléctrico sí es absorbido y en el de Compton no es absorbido, ¿sí? Entonces, los rayos X va a depender del tejido que van a atravesar, ¿no? Entonces, los tejidos radiotransparentes son atravesados fácilmente. ¿Como quién? Como los pulmones. Los tejidos radiopacos se absorben los rayos X. Entonces, todo lo que vas a ver blanco, acá, se va a absorber. Y todo lo que ves negro o radiolúcido se va a atravesar fácilmente. ¿Ya? Entonces, los rayos X se absorben. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya tenemos una placa de radio o una radiografía, que es una imagen de proyección, ¿no? La atenuación de los rayos X se da por interacción con estructuras tridimensionales, ¿no? No somos un papel, ¿no es cierto? Tenemos órganos, tejidos. Entonces son estructuras tridimensionales y se va a proyectar en el plano bidimensional del detector. Por eso hay interposición de estructuras, ¿no? Esta placa de rayos X es una imagen en negativo. Las estructuras livianas o inexistentes presentan máxima señal y las estructuras complejas y muy atenuantes dan señal débil. Pero como es una imagen en negativo, lo voy a ver al revés. Por eso es que los rayos X que se absorben a nivel de hueso lo voy a ver blanco. Es el negativo, ¿sí? Entonces, hay varias propiedades de los rayos X. Recordar que los rayos X atraviesan con facilidad la materia porque tienen un poder de transmisión. Al atravesar la materia son absorbidos y dispersados, tienen un poder de atenuación. Tienen el efecto fotográfico porque si impresionan películas radiográficas, producen fluorescencia y fosforescencia, tienen el efecto ionizante y pueden ocasionar modificaciones biológicas, ¿sí? Y hemos dicho las indicaciones, ¿no? El estudio del sistema musculoesquelético, respiratorio, gastrointestinal, urinario y cardiovascular. Las contraindicaciones ya lo hemos dicho, ¿no? Que usted ya lo sabe, el efecto teratogénico y el carcinogénico. Y efectos de la radiación pueden ser determinísticos y estocásticos. Ese día también vamos a repasar esto, ¿no? Pero para que vayan entendiendo sobre las densidades básicas de la radiografía. Esto vamos a repasar el jueves. Pero hay 5 densidades básicas radiográficas, que es densidad aire, densidad grasa, densidad agua, tejido blando, densidad hueso y densidad metálica. Entonces, la propiedad que tienen los rayos X de atravesar la materia con diferentes absorciones, porque hemos dicho que se absorbe, va a depender de la sustancia y de su estado físico. Entonces, eso es lo que hace que se vean las 5 densidades radiológicas. Tenemos la densidad aire, que tiene menor
absorción de los rayos X y lo voy a ver en negro o radiolúcido. Ya estamos hablando con términos en rayos X. Luego tenemos la densidad grasa, que absorbe más que el aire, ¿no? Va a absorber un poquito más, ¿sí? Pero lo voy a ver como un gris oscuro, ¿sí? Como acá. Luego tengo la densidad agua, que es muy parecida a la densidad de tejido blando, que es un gris blanquecino, ¿no? Como vemos acá. Luego tenemos la densidad. Luego tenemos la densidad ósea, como vemos acá, que es un blanco, ¿no? Un blanco. Y luego tenemos este blanco luminoso que es artificial, que es la densidad metálica, ¿no? Esa es la densidad metálica. Entonces, ¿cómo es el fundamento de la radiografía? Es por absorción y la transmisión de los rayos X en virtud de la diferencia de las densidades del objeto a radiografiar. ¿Sí? Esto se va a manifestar en una placa radiográfica a través de una escala de grises o de las densidades, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la radiografía, que los rayos X se absorben, ¿sí? Solo para mencionar la radiografía digital, ¿no? Son las imágenes que se obtienen directamente en formato digital. Hay dos tipos, la imagen digitalizada y la imagen o la radiografía digital, ¿sí? La imagen digitalizada se obtiene mediante el escaneo o la captura fotográfica de la imagen de una placa radiográfica. En cambio, la radiografía digital es una captura digital directa de la imagen para convertir los rayos X directamente a señales electrónicas. ¿Cuáles son las ventajas de la digitalización? Que las imágenes pueden tratarse, yo puedo maquillar mis imágenes, pueden también, ¿no? Pueden difundirse como acá, ¿no? A todo el hospital, ¿sí? O puedo mandarlo, tal vez, si tuviera internet, mandarlo a algún celular. Tiene menor dosis de radiación, tiene menor cantidad de material contaminante, porque cuando yo voy a revelar las placas antiguas, convencionales, tengo que utilizar mi revelador y mi fijador. Y eso lo que va a hacer es liberar la plata que tienen las placas radiográficas, y eso se tiene que eliminar. Entonces, pero esa es sustancia contaminante, ¿no? Entonces, como ya no se hace eso, también se ahorra en el caso del revelado, ¿sí? Entonces, las principales ventajas del sistema digital, del sistema digital, es la posibilidad del procesado de la imagen, la superior resolución de contraste, el almacenamiento de la información y la accesibilidad a esa información, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿ya? Luego vamos a hacer lo que son lo que es los efectos biológicos de la radiación, pero esto mejor lo hacemos junto con la próxima práctica, ¿ya? Entonces creo que es mucha información para hoy día. Hoy día acabamos temprano y el día jueves vamos a empezar con la práctica de rayos X. Vamos a ver plaquitas, van a ver cómo se hace. Vamos a hacer 2 sesiones de rayos X. Incluso tendremos que ver estudios especiales. Entonces, a su delegada voy a darle el tema que vamos a tocar el día jueves a las 2 de la tarde, para que ustedes vayan revisando o consiguiendo sus apuntes para que puedan dar su examen tranquilamente y solamente en la práctica podamos reforzar lo que hayan estudiado, ¿ya? Vamos a revisar lo que son los efectos biológicos, vamos a revisar los estudios especiales. Yo ya les hago una lista mejor, ¿ya? Para que no se cruce, y voy a dividir, como son en 2 prácticas radiográficas, tengo que ver cómo lo hacemos bonito, ¿ya? Creo que hasta ahí llegamos ahora. Tenemos que abordar también la radiografía de tórax, un montón lo que tenemos que hacer, los criterios de imagen, por eso lo divido en 2, creo que es poco.
Ya, y voy a ir preguntando. Y el jueves empiezo a preguntar de sus intervenciones orales también. ¿Ya? Entonces, Listo, nos doctora, vemos muchas el jueves. gracias. Muchas gracias, doctora. Cuídense. Gracias, Gracias. doctora. Luego, cuídate. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.